Flip français, le français facile chez vous. Buenos días a todos, chicos y chicas. Segundo vídeo, segunda semana. Hoy quería transmitiros un mensaje y es que aunque las cosas no están saliendo tal y como nos gustaría, quiero deciros que no hay que perder ni la fe ni la esperanza, porque de verdad, de corazón, todo va a salir bien. A lo mejor tardamos un poco más, pero todo va a salir bien. Así que por favor, arco iris y sonrisas, porque si Dios quiere, nos veremos muy pronto. Por cierto, aprovechando que este vídeo lo voy a reutilizar seguro varias veces, aprovecho para desearos feliz Navidad, próspero 2048 o carnavales, o feliz verano. No sé cuándo usar este vídeo otra vez. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener un vídeo cortito porque la intención es repasar el passé composé, que es algo que hemos estado viendo durante toda la segunda evaluación. A ver, lo primero que tengo que decir es que ya sabéis que el auxiliar puede ser avoir o être. Être lo he dado creo que en tercero A, pero con la cuarentena no me ha dado tiempo a verlo en tercero B, entonces nos vamos a centrar solo en el auxiliar avoir. En español el passé composé es yo he comido o yo comí. La estructura es sujeto, verbo auxiliar y el verbo en participio. Bueno, pues en francés la estructura, como ya sabéis, es similar. El sujeto, un verbo auxiliar, que en este caso nos vamos a centrar en avoir, por lo tanto, j'ai, y luego el verbo en participio, manger. En este caso concreto, je es una palabra monosílaba que termina en e y el auxiliar empieza por vocal, por lo tanto se le cae la e. Bueno, pues con esta estructura de sujeto, auxiliar y participio clara, pasamos a lo siguiente. A ver, para hacer bien el passé composé, lo primero que tenemos que pensar es si el auxiliar va a ser être o avoir. De momento nos vamos a centrar en avoir y nos dejamos être. Lo segundo es saber bien el auxiliar, es decir, hay que sabérselo de memoria. Y en tercer lugar, hay que saber construir bien el participio. Os recuerdo, que esto ya lo hemos visto, que los verbos del primer grupo, es decir, los que terminan en er, el participio es e con tilde. Y los verbos del segundo grupo, que terminan en ir, el participio termina en i sin tilde. Esto en realidad lo hemos visto muchísimas veces durante el trimestre. Y luego están los verbos del tercer grupo que son irregulares. Y son precisamente los que vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero antes de eso, vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, verbo del primer grupo, vamos a tener nous con el verbo acheter. La respuesta va a ser nous avons acheté, teniendo en cuenta que el auxiliar es avons y como el verbo es del primer grupo que termina en r, el participio termina en e con tilde. Por ejemplo, vous con el verbo chanter. La respuesta es vous avez chanté. El auxiliar es avez y el participio termina en e con tilde porque el verbo es del primer grupo. Elle, por ejemplo, con el verbo payer. La respuesta va a ser elles ont payé porque el auxiliar es ont y payer es e con tilde porque viene de un verbo del primer grupo. Por ejemplo, con verbos del segundo grupo vamos a tener el ejemplo de tu con el verbo finir. La respuesta va a ser tu as fini. El auxiliar es a y fini y sin tilde porque es un verbo del segundo grupo. Ahora vamos a tener on y el verbo réussir. Por lo tanto va a ser on a réussi. Verbo auxiliar a y participio y sin tilde. Yo creo que es fácil, o por lo menos lo hemos visto muchas veces. Ahora vamos a hablar un momentito de la negación, que también la hemos estudiado. Recuerde que la negación es ne, pas y el verbo conjugado en medio. Para saber cuál es el verbo conjugado nos tenemos que acordar que es el auxiliar. Aquí estamos señalando todos los auxiliares, por lo tanto delante va a ir el ne y detrás el pas. Repito, del auxiliar. Por ejemplo, nous avons acheté, las dos partículas de la negación van a rodear el verbo auxiliar avons, es decir, nous ne avons pas acheté. En este caso, ne es una palabra monosílaba que termina en e, así que hay que quitarle la e, porque la siguiente palabra, que es el verbo avoir, empieza por vocal. Bueno, pues ahora lo nuevo. A ver, los verbos del tercer grupo son todos irregulares. Eso significa que, como en español, los verbos cuando se ponen en pasado tienen un infinitivo, como por ejemplo lo vuelvo a hacer, pero su participio es irregular. Por ejemplo, tú has hecho. O por ejemplo, del verbo escribir, tú has escrito. O por ejemplo, del verbo romper, tú has roto. Es decir, en español también tenemos irregulares. Y como esto es igual en español y en francés, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, del verbo prendre, que significa coger, el participio es pris. O por ejemplo, del verbo faire, que significa hacer, el participio es fait. Del verbo lire, que significa leer, su participio es lu. Por lo tanto, estos son participios irregulares. Y ahora me podéis preguntar, por ejemplo, ¿cómo se construyen estos participios? Bueno, pues la verdad es que no hay una regla, son irregulares. Por eso hay que estudiarse la fotocopia. Bueno, pues con esa fotocopia por delante, vamos a hacer alguna actividad. Por ejemplo, vous del verbo écrire. La respuesta va a ser vous avez écrit, terminado en t. Verbo auxiliar y participio, como os dais cuenta, no viene de la raíz exactamente. O por ejemplo, je con el verbo boire, que significa beber.
Bueno, pues va a ser j'ai bu. Se quita la E porque la siguiente palabra empieza por vocal y bu, como veis, no viene exactamente de la raíz. Por ejemplo, il del verbo vendre, que significa vender, pues es il a vendu. Verbo auxiliar y participio que no se parece exactamente. Venga, pues ahora vosotros, con la fotocopia. Nous del verbo voir. Efectivamente, nous avons vu. Elle del verbo mettre. Efectivamente, elles ont mis. O tu del verbo devoir. Efectivamente, la respuesta tu as dû. Bueno, pues esto básicamente es estudiarse bien la fotocopia, practicarlo mucho y os saldrá perfecto. Aprovecho ya para mandaros un abrazo, desearos lo mejor y nos vemos muy pronto, ¿vale, chicos?